Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Una vez más, Iglesia Reformada está congregada en esta ciudad de Durazno para poder abrir la palabra de Dios y juntos poder escudriñarla y estudiarla para alimentarnos espiritualmente. Tenemos sed de Dios, ¿verdad? Y queremos ser saciados. Y por eso, antes de comenzar, oramos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo, Dios, que podemos estar, como te decía hoy, juntos, que pudimos cantarte, alabarte. Señor, pudimos, Señor, escuchar también tu palabra. Y Padre, ahora comienza, oh Dios, otra vez tu palabra, de donde tú nos vas a hablar, nos vas a tratar. Padre, necesito que tú me trates, necesito que tú me hables a mí, a tu iglesia, este pequeño grupo que tú has separado antes de la fundación del mundo, para tratarnos, para alimentarnos, para tener un trato especial, porque somos tus hijos. Señor hermano, tú has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros ahora vivamos para Él, no para agradar a los hombres y no para agradar a este mundo, sino para agradarte a ti. Ayúdame, ayuda a mis hermanos, Padre amado, para que juntos podamos, Señor, servirte mejor cada día y que tu palabra, oh Dios, esté haciendo la obra en nuestras vidas, madurando, creciendo espiritualmente. Ayúdanos, oh Dios, a vivir tu palabra y que tu nombre se glorifique en medio de nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra vecindad. Señor, que tu nombre se glorifique por nuestro testimonio. Ayúdanos. Te alabamos y te damos gracias. Y pido, Dios, la guía de tu Espíritu, para que, Padre amado, este sermón, esta predicación, sea guiado por ti, no por un hombre. Señor, gracias por darme la oportunidad. Sé que no merezco estar aquí, porque tu palabra es pura, tu palabra es limpia. Yo no lo soy, Señor. Soy el más pecador de todos aquí. Por eso necesito de ti también, el alimento espiritual. Gracias, oh Dios amado, por darme esta oportunidad y darnos la oportunidad como iglesia para poder escuchar tu palabra. La gloria y la alabanza sean dadas a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, vamos a tener nuestra lectura. Estamos en el Evangelio de Juan, el estudio del Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan es el título del mensaje. La lectura que vamos a tener un poquito larga, pero bueno, para entender, ¿verdad? Tendríamos que leer todo el capítulo 4, pero bueno, pero para entender, vamos a leer por lo menos la mitad, un poquito más, para entender lo que dice el contexto del mensaje, ¿verdad? No podemos leer un versículo 2 para poder entender todo lo que Jesús está enseñándonos en este pasaje. Bien, y entonces vamos a leer capítulo 4 de Juan, versículo 1 al 27. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así como junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, y hasta ahí, si Dios quiere, vamos a llegar hasta el versículo 27, si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces el tema que estamos tratando es la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús y la mujer samaritana, la segunda parte. La segunda parte. Bien, como introducción, como estuvimos leyendo, vimos que el Señor sale de Judea a Galilea por causa de los fariseos, para no tener problemas con los fariseos y con los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero para ir a Galilea le era necesario pasar por Samaria, llegar al pozo de Jacob. Ahí cansado se sienta, ¿verdad? Con sed. Y dice la Biblia que era como la hora sexta. Bueno, la hora gentil, la hora nuestra es a la hora 12, ¿verdad? Y en esto que el Señor estaba ahí, obviamente que el Señor ya sabía que venía esta mujer, ¿verdad? A sacar agua. Y Él estaba esperando a la mujer allí, porque era necesario, dice el versículo, que tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario? Porque allí tenía un alma que tratar, ¿verdad? Y allí tenía que hablar con ella para darse a conocer. Y como dijimos, ¿quién le va a llevar el mensaje del Evangelio a una ciudad donde se odiaban entre sí los judíos y los samaritanos? Tenía que ir el mismo Mesías, ¿verdad? A llevar el mensaje. Entonces, porque ellos mismos también estaban esperando al Mesías. Entonces sus discípulos no estaban, se habían ido a Samaria a comprar comida a la ciudad, pero el Señor ahí le pide, viene esta mujer, y le pide agua, ¿verdad? Y ella se sorprende porque un judío le pida agua y hablara con ella, porque los judíos y samaritanos no se trataban. Ya lo vimos eso, ¿acuerdan? Desde hace muchos años ellos no se trataban. Entonces el Señor no le importó eso, ¿verdad? Y él igual habló con ella. Él no le importó el problema que tenían antes. Bueno, vimos que el Señor no le importaba los perjuicios, ¿verdad? Lo que dirían los demás. Vio un alma y además Él estaba esperando el alma allí. Y le estaba esperando no para tomar agua, sino la estaba esperando para predicarle la palabra, ¿verdad? Y vemos también que el Señor no iba tampoco allí, se sentó y se voy a sentarme acá porque capaz que viene alguno y me da agua. No, el Señor estaba allí sentado esperando a esta alma que viniera. Así Él le predicaba el Evangelio. No le importó su cansancio, no le importó lo que tenía que hacer. No, Él tenía que ir a Galilea. Eso es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero Él no le importó lo que tenía que ir a hacer. Él le importó que venía un alma. Estaba esperando un alma. Y Él tenía que predicarle. Bueno, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros, verdad? De cuántas veces tenemos cosas que hacer, que nadie me moleste, que nadie me interrumpa, porque yo tengo cosas que hacer, me sacan de mi sistema, me sacan de mí. Y ahí, ¿verdad? Dejamos de lado a las personas, a las almas, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces Dios nos manda almas para que le hablemos del Evangelio. ¿Dónde van a ir? ¿A la Iglesia Católica? ¿Dónde van a ir? ¿A los testigos de Jehová que le hablen del Evangelio? No, Dios va a mandar a sus hijos, a las almas a sus hijos o sus hijos a las almas, para que le hablen del Evangelio. Y nosotros tenemos que estar como el Señor, pronto para predicar el Evangelio. No pronto para saciar nuestra sed carnal o nuestra necesidad física, ¿verdad? Sino pronto para la necesidad del alma de la persona. Para eso estamos, para llevarle la palabra de Dios, como el Señor estaba ahí esperando, y a Él no le importó los prejuicios, ¿verdad? Y lo que iban a decir, porque estaba hablando con una mujer allí en plena luz del día, una mujer samaritana. Bueno, pero Él igual le ofrece el agua viva. Él le ofrece la salvación. Y ella, obviamente que vimos que no entendió a lo primero, ¿verdad? Y por eso le hace una pregunta: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ¿quién eres tú? Vos sos más que Jacob. ¿Quién sos vos? Entonces el Señor le responde, ¿verdad? Que de ese pozo, del pozo de Jacob, el agua que ellos sacaban, bueno, ellos tenían sed. Iban a venir otra vez al pozo de Jacob, porque ellos se jactaban del pozo, ¿verdad? Bueno, pero el Señor dice: el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed nunca más, ¿verdad? Estaba hablando obviamente del agua espiritual.
el agua viva, el agua del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos también que ella se escudó en su creencia. Cuando pone a Jacob, ¿qué está haciendo? Ella se está escudando en lo que ella cree. Bueno, nosotros venimos acá al pozo de Jacob, pozo mayor que Jacob. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a una persona, ¿qué nos dice? Muchas veces, yo voy a tal religión, ¿no? Cuando vamos a predicar a una persona el Evangelio, casi siempre las personas te dicen, yo soy de tal religión, yo soy, ¿verdad? Como poniendo una pared, yo soy de tal religión. ¿Quién eres tú? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo actúa la gente igual hoy en día, como en el tiempo de Jesús? Poniendo siempre primero la creencia o la religión que ellos practican. Pero nosotros, como sabemos, como el Señor, ¿verdad? No puso una religión, nosotros venimos a hablar de Cristo. No hablamos de religiones. No invitamos a las personas para los templos, ¿verdad? Obviamente que si quiere venir a escuchar un mensaje, claro, está la puerta abierta. Pero nuestro fin no es traer gente al templo. Nuestro fin es predicar el Evangelio. ¿Cuál era el fin de Cristo? Predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? No era invitar a la gente a ir al templo de Jerusalén, sino que era invitar a las personas y ofrecerle el agua viva. Nosotros lo mismo, le ofrecemos el Evangelio, para que creyendo en el Evangelio tengan vida eterna, ¿verdad? No nos debe importar los prejuicios, no nos debe importar lo que dirán. Ay, mirá, Gustavo hablando con ese hombre, y ese hombre hizo tal cosa, ¿verdad? Bueno, acá lo vemos el Señor, Dios, el puro, sin pecado, no le importó. Bueno, nosotros no somos más que Cristo, ¿verdad? No nos debe importar. El Señor le ofrece el agua viva a esta señora, ¿verdad? Le ofrece la vida eterna, pero ella sigue sin entender. Ella se enfoca, ¿verdad?, en el agua para su cuerpo físico. Ella no se enfoca en el agua espiritual. Jesús le está hablando en lo espiritual y ella está hablando en lo carnal. Religiones, en su necesidad, ¿verdad? Y Jesús no está hablando y no está ofreciendo para saciar nuestras necesidades físicas. Lo fundamental para Dios es darnos la vida eterna, ¿verdad? Saciar nuestra sed espiritual. Entonces el Señor, ¿qué hace? Le muestra su pecado. Le muestra su pecado, ¿verdad? Le muestra que Él es omnisciente. Le muestra que la mujer te llevaba una vida inmoral porque había tenido 5 parejas y ahora la que tenía ahora en la actualidad no era su esposa, era su pareja. Entonces ella se da cuenta que el que está delante de ella no es cualquier hombre, es alguien importante, ¿verdad? Es algo importante, alguien especial. Por eso arrancamos en Juan capítulo 4, versículo 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella se da cuenta que el que estaba delante de ella tenía conocimiento sobre su vida, sin haberla conocido. Cristo no la había conocido. Pero ¿quién puede tener conocimiento, verdad, de nosotros? Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Aunque nosotros muchas veces demostremos muchas cosas, pero Él sabe lo interno de lo que hay en nuestra profundidad, en nuestro corazón. Dios sabe todo de nosotros, no hay nada escondido delante de Él. Como vimos, el Señor le muestra su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Bueno, lo mismo hacemos nosotros cuando predicamos el Evangelio. Aquellos que son salvos, ¿verdad? Los embajadores del Evangelio. ¿De qué hablan primero? Del arrepentimiento de los pecados. ¿De qué se va a arrepentir la persona si no le decimos que es pecadora? No podemos decirlo en la mitad del Evangelio, porque eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Para engañar a las personas. Dios te ama, Cristo murió por ti, y vos solamente tenés que hacer una oración y pasar adelante o levantar la mano, y bueno, ya está, ya sos salvo. ¿Pero salvo de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Verdad? Bueno, acá el Señor le muestra que ella era pecadora, que ella estaba en falta delante de Dios, a pesar que ellos creían en el Pentateuco, ya ella sabía que estaba en falta y por eso era despreciada por la sociedad esta mujer, porque estaba en falta delante de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor le muestra su pecado para que se arrepienta. Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Había una confusión. Esta mujer tenía una confusión y le hace una pregunta. Bueno, como dije hoy, los samaritanos reconocían el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Ellos solamente reconocían eso. ¿Y qué decía Deuteronomio capítulo 12, versículo 5? Deuteronomio 12, 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Bueno, Dios mismo le dijo
que eligieran ellos, cada tribu, perdón, eligiera dónde quería adorar a Dios. Él lo dice en Deuteronomio, ¿verdad? Ellos fijaran un lugar y ellos adoraban allí. Por eso ellos adoraban ahí, ¿verdad? En esa región. Pero los judíos creían también en el canon hebreo. Todo el libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Creían en lo que decía los reyes, crónicas, ¿verdad? Creían en lo que decían los profetas, en el tiempo de los jueces. Todo eso del canon hebreo. Ellos lo creían. Y miren lo que dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 13. Segunda de Samuel 7, versículos 5 al 13 dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a que haya mandado asentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, entonces está diciendo: ¿a qué tribu le dije yo que me edifique una casa? A ninguna. Él dijo: vayan y adoren, cada tribu, elijan un lugar y adoren, ¿verdad? Versículo 8 dice: ahora pues, dirás, así a mi siervo David. Acá está diciendo Dios: bueno, voy a hacer algo. Dile a David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de la oveja. ¿Por qué? ¿Qué era David antes de ser rey? Pastor de ovejas, ¿verdad? Era un pastor de ovejas, y ahí Dios lo tomó. Lo tomó de ahí para que David fuera un rey de Israel. Y Dios lo elige para que sea rey de su pueblo. Versículo 9. Y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Bueno, David era un hombre de guerra. David era un hombre que luchaba, que defendía al pueblo de Israel de sus enemigos y destruía todo aquello que Dios decía: ve y destruye tus enemigos, ¿verdad? Y ahí David junto con Dios, Dios usaba a David y su ejército para destruir a sus enemigos. Tomamos el versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y durmieras con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿De quién está hablando? De Salomón, ¿verdad? El cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Y qué va a hacer Salomón? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acá Dios está dando una orden. Tienen que hacerme una casa. Todos han ido a adorar a cada parte de su tribu, pero nadie me ha hecho una casa. Nadie se ha preocupado en hacerme una casa. ¿Saben qué? Dice Dios: yo voy a dar la orden. Y le voy a dar la orden a David. David, que vaya juntando todos los materiales, así cuando él muera, Salomón lo hiciera. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra, no podía hacer un templo, ¿verdad? Entonces el hijo de David, Salomón, era un político, era un hombre de paz, ¿verdad? Aunque era un hombre que temía a Dios y seguía los caminos de Dios, pero era un hombre que Dios lo puso ahí en Israel como rey para que hiciera paz. Entonces tienen el templo, y cuando tienen el templo, Salomón hace el templo, ¿verdad?, de Dios. Todo el mundo viene a ver el templo, porque era una maravilla a nivel mundial. Pero también era una maravilla escucharlo a Salomón hablar por su sabiduría, ¿verdad? No era una maravilla de verlo luchar como un hombre de guerra, como David su padre. Era una maravilla por su sabiduría. Entonces Dios usa a este hombre para que le edifique casa, un hombre de paz y un hombre de sabiduría. Segunda de Crónica, capítulo 6, versículo 6. Segunda de Crónica 6:6. Crónica es la crónica de los reyes, por eso Crónicas, a veces dice: ¿pero qué será Crónica? Bueno, es la crónica de los reyes. Para entender Crónica hay que leer Reyes, ¿verdad? Porque habla de lo que pasó en los reinados de los reyes. Segunda de Crónica, capítulo 6, versículo 6 dice: mas a Jerusalén he elegido para que ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo
Israel. Bueno, ¿quién eligió entonces que le adoraran allí en Jerusalén y que le edificaran casa? Dios. Dios fue el que dijo, aquí quiero que me hagan casa y me adoren. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Samaria no tenía estos libros, no creía en estos libros. Ellos tenían el Pentateuco y por eso había problemas, ¿verdad? Por eso había problemas, porque ellos tenían toda la escritura, ¿verdad? Y ellos solo creían en la Torá. Bueno, solo aceptaban lo que Abraham hizo y allí Abraham construyó un altar y adoró a Dios en Siquem, en el lugar de Siquem, como ya lo vimos en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, ya lo vimos el domingo pasado. Y ahí, bueno, Abraham vino, hizo un altar y acá adoró, y acá nosotros vamos a hacer lo que hizo Abraham. Pero no leyeron la otra parte de la escritura, que Dios decía, bueno, le levantaré a David, va a ser mi rey, y él, su cimiento, o sea, su descendencia, me va a edificar un templo, y allí me tienen que adorar. Ellos desconocían eso. ¿Por qué? Porque no creían en esa parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ellos adoraban ahí en el monte Gerizim. Allí hicieron su templo, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 al 30, habla de eso, ¿verdad? Y allí hicieron su templo, y por eso después los israelitas, o sea, los judíos van y destruyen el templo de Samaria, ¿verdad? Porque sabían que eso no estaba permitido por Dios. El templo que había que ir a adorar era Jerusalén, no era allí en el lugar donde ellos adoraban, dispuesto por Dios. Entonces la mujer estaba confundida. ¿Cuál de los dos tenía razón? ¿Verdad? Bueno, a mí me enseñaron, dice la señora, que yo tengo que adorar acá. Ustedes dicen que tienen que adorar allá. ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿No pasa lo mismo cuando vamos a hablarle a las personas del Evangelio? Hay tantas religiones. ¿Cuál es la que dice la verdad? ¿Cuál es la verdadera? ¿Verdad? Que siempre reacciona así la persona cuando le vamos a hablar de Cristo. Bueno, nos mete su religión o nos dice que hay tantas religiones y ahí la gente tiene dudas, ¿verdad? Bueno, también puede ser, otro comentarista decía que también puede ser que la mujer haya sacado el enfoque de su pecado y haya hablado del tema de la adoración, para no hablar más de su pecado. Porque Cristo la enfrenta con su pecado y ella evade la conversación y se va para hablar, ¿verdad?, de adorar a Dios. ¿Dónde tengo que adorar a Dios? Y Cristo le estaba hablando de su pecado. Puede ser también, ¿verdad?, que ella era una forma también de sacar la conversación. También a nosotros nos ha pasado cuando predicamos el Evangelio. Le hablamos del Evangelio, pero dice, pero yo soy de tal religión. Sí, bueno, pero la Biblia dice que todos somos pecadores y nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado. Cristo murió por nuestro pecado. Sí, pero yo soy devoto de tal santo, soy devoto de tal estatua, ¿verdad? Y ahí siempre nos ponen delante su religión. O otros dicen, hay tantas religiones, yo no sé a quién creerla. Y lo mismo le pasaba a la mujer samaritana. ¿A dónde tengo que ir a adorar? ¿Verdad? Bueno, muchas veces pasa. Hoy en día pasa cuando le hablamos de Cristo, lo mismo, la misma actitud de la mujer samaritana la gente tiene hoy en día. Versículo 21, Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, le dice, no te preocupes tanto de quién tiene la razón, cuál es el que tiene razón, ¿verdad? Es inútil discutir en esto quién tiene razón sobre el tema de adoración. Porque en el futuro, dice Cristo, en el futuro ninguno de los dos lugares va a ser necesario para adorar al Padre, de adorar a Dios, tanto en Gerizim, ahí donde ellos adoraban, o en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque más adelante, en el año 70, Jerusalén, ¿qué le pasó al templo? Fue destruido. O sea, para adorar a Dios no necesitamos después de Cristo, ¿verdad?, templos, porque el cristiano es el templo del Espíritu Santo. El cristiano está todo el día adorando a Dios. Y el cristiano es el encargado, porque tiene el Espíritu Santo, los creyentes son los templos vivos y le están dando a conocer a las personas, ¿verdad? Están dando a conocer a las personas de Cristo porque viven adorando al Señor en todo tiempo. No es como nosotros nos han enseñado. Venga, vamos a adorar a Dios en el templo. Bueno, no es así. La Biblia dice que nosotros somos los templos de Dios. Nosotros nos congregamos, sí, para juntos poder crecer, tener comunión, porque la Biblia nos manda. No tener comunión, obviamente que es pecado porque es un mandamiento, ¿verdad? Bueno, pero o sea, nos reunimos para continuar juntos adorando, pero no solamente adoramos en el templo, sino adoramos siempre a Dios. No precisamos templo. Versículo
22, Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y acá el Señor está explicando cómo era el Señor, ¿verdad? No la deja sin duda. Ella tenía una duda, ¿a quién adoro? Él dice, bueno, no te preocupes tanto para quién tiene la razón. Porque en el futuro no se va ni a adorar ni aquí, ni se va a adorar allá en Jerusalén. Pero ustedes, acá el Señor le explica, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Acá lo está diciendo el Señor. ¿Quién tenía la razón? Ni la adoración. O sea, ir a adorar en Jerusalén. El Señor lo está diciendo, ¿verdad? Ellos estaban equivocados en adorar a Dios en ese lugar. El lugar que Dios había elegido que le adoraran era el templo de Jerusalén. Hoy en día Dios ha elegido que los hijos de Dios sean los adoradores de Dios, ¿entiende? Nosotros somos los templos de Dios. Pero yo voy al templo a adorar. Sí, vamos juntos a adorar. Pero no vamos solamente al templo a adorar, sino que estamos todos los días adorando a Dios. ¿Y saben por cuál era el problema de esto que esta samaritana y los samaritanos no entendían estas cosas? Porque no conocían esa parte de la Biblia, ¿verdad? No la leían y no la creían. Bueno, lamentablemente hoy muchos adoran a Dios y adoran mal porque no leen las Escrituras, no creen las Escrituras, ¿verdad? Y están adorando al Dios de su mente. Nosotros adoramos a Dios y vivimos como queremos. Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros vamos al templo porque el pastor le gusta que, bueno, como dice David, vamos juntos y adoremos en el templo. Y tenemos que estar juntos adorando en el templo. Sí, pero también afuera tiene que adorar como cristiano, ¿verdad? Y bueno, por desconocimiento de la Escritura, esta gente estaba adorando a Dios, pero estaba adorando a Dios mal. Bueno, lamentablemente hoy en día en muchas iglesias evangélicas también pasa lo mismo. Adoran un Dios que no es el Dios de la Escritura. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no conocen la Escritura. No conocen la Escritura. Entonces, Lucas capítulo 19, versículo 9, Lucas 19, 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Está hablando del Zaqueo. Bueno, el Señor vino a salvar a los suyos, a los judíos. Él fue directamente a los judíos, ¿verdad? Pero los suyos, ¿qué les pasó? Lo rechazaron. No lo quisieron, no creyeron en él. Bueno, entonces, ¿qué hace el Señor? Se va a las tierras, ¿verdad?, lejanas de Palestina. Anda ahí en la vuelta de Jerusalén e Israel, en la vuelta ahí, predicando el Evangelio, porque su pueblo lo rechazó. Los descendientes judíos lo rechazaron. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, Romanos 3, versículo 1 al 2. Ya lo hemos estudiado estos versículos, pero es lindo repasarlo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos eligió Dios darle la palabra. ¿A quién? A los judíos. Dios eligió a los judíos para mostrar su gloria, su palabra, y del mismo linaje judío iba a venir el Mesías. Bueno, ¿por qué no eligió un uruguayo? ¿Por qué no eligió un francés? ¿O un español o un africano? No, Dios quiso elegir, porque Él es soberano y hace lo que Él quiere, porque Él es Dios, eligió a Israel para darse a conocer. Y del linaje de los judíos iba a venir su hijo, el Mesías, ¿verdad? Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5, Romanos 9, 3 al 5, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y el culto y las promesas, a quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo nos está enseñando y nos está diciendo que Dios eligió al pueblo judío para darse a conocer, ¿verdad? Y de su linaje iba a venir el Mesías. O sea, el samaritano estaba mal delante de los ojos de Dios. Los judíos estaban mal también por rechazar a Cristo, ¿verdad? Pero ellos iban bien encaminados. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley, tenían toda la ley, tenían parte de todo del Antiguo Testamento. Tenían los profetas, tenían los salmos, tenían algunos proverbios, tenían el Pentateuco, ¿verdad? Pero los samaritanos solamente creían en el Pentateuco. Por eso habían cosas que no conocían y habían cosas que no creían. Juan capítulo 4, versículo 23. Seguimos adelante.
Mas la hora viene, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se dan cuenta? Bueno, la hora viene. ¿Qué quiere decir que la hora viene? Bueno, se refiere de su muerte, resurrección y ascensión. Cuando el Señor complete la redención, ¿verdad? Los que crean en Él van a ser los verdaderos adoradores. No son aquellos los que van a ir al templo, sino van a ser aquellos los que creen en Él. Son los que van a adorar al Padre por medio del Hijo, ¿verdad? Por medio de su Hijo. Y gracias a que Jesucristo vino y hizo su obra allí en la cruz, eliminó a los falsos adoradores. Bueno, ahora, hoy en día, el seguidor de Cristo, aquel que es el que ha nacido de nuevo, es el verdadero adorador. ¿Se entiende? Ah, no, pero yo vi tal religión. Yo de chiquito voy a la iglesia tal. Yo de chiquita voy, mi abuelita me enseñaba la escritura. Bien, pero los verdaderos adoradores son los que han nacido de nuevo, los que creen en Cristo. Esos son los verdaderos adoradores, ¿verdad? Y gracias a que Cristo murió, bueno, sacó y mostró quiénes son los falsos adoradores. Son aquellos que adoran a Dios según su mente carnal, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Bueno, vamos a adorar así a Dios. Vamos a meterle música mundana para que todo nos venga más gozo, o sea, más libertinaje, más gozo carnal, como ellos lo llaman, ¿verdad? Un libertinaje, para que estés todo contento. Bueno, y vamos a adorar a Dios y vamos a bailar y vamos a hacer todo lo que le gusta a la gente para que la gente venga a los templos, ¿verdad? Y bueno, muchas veces están agradando a la gente, pero no están agradando a Dios. ¿Por qué? Porque no están adorando a Dios como Él quiere que lo adoren. ¿Quiénes son los que verdaderamente adoran a Dios? No solamente cantando, sino con su vida de todos los días. Como vemos, hablamos lo mismo. Los verdaderos adoradores van a adorar en verdad, ¿verdad? ¿En verdad cómo? Bueno, van a vivir la palabra de Dios. Y eso es adorar a Dios. Eso, adorar a Dios. Pero ¿cómo lo puede hacer? Porque tiene el Espíritu Santo. Solamente es una obra espiritual, ¿verdad? Solamente es una obra espiritual que Dios hizo, no que yo hice. O porque yo me fui a Dios y dije, bueno, Dios, ahora sí entra a mi corazón. Y bueno, y ahora sí te acepto. No, es que Dios hizo la obra en mí. Él vino a buscarme, Él vino a salvarme, Él murió por mí, Él me dio su espíritu, ¿verdad? Él está intercediendo por mí. Bueno, todo es obra de Dios. Yo no hago nada, simplemente la parte mía es creer, y también cuando creemos es el Espíritu Santo que nos abre la mente y nos hace ver nuestra condición, ¿verdad? No es nada trabajo humano, sino todo trabajo de Dios. Y eso es lo que busca el Padre, a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Filipenses capítulo 3, versículo 3, Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Qué circuncisión? La de los corazones. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estudiamos Filipenses? Aquí está hablando de la circuncisión del corazón. Bueno, Dios nos dio un corazón de carne y sacó el de piedra para darnos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Dios y a servir a Dios. No como nosotros queremos, sino como dice las Escrituras. Por eso somos ahora espirituales. No confiamos en la carne, sino confiamos en la palabra de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no confía en la palabra de Dios. Él vive como quiera. No, pero yo voy a la iglesia. Yo oro. Yo muchas veces hasta predico. Pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Bueno, si tu vida estás adorando a Dios, eres un adorador verdadero. Pero si tu vida no adora a Dios, vive como tu mente quiere y entiende la Biblia como tu mente quiere y saca los versículos y pone los versículos de lo que a vos te conviene. Y bueno, ¿qué diferencia hay con las otras sectas que han sacado versículos y ponen los versículos que les conviene? ¿No hacen muchas veces eso los falsos cristianos? Ah, yo voy a hacer lo que le gusta a Dios. ¿Y esto? Ah, no, pero eso todavía no. Esto no, porque viste que, bueno, la Biblia Dios la dejó para que la obedezcamos toda, ¿verdad? Y ese es nuestro esfuerzo diario de obedecer las Escrituras todos los días. ¿Por qué? Para que el mundo vea que estoy adorando a Dios. No solamente que Dios me vea que lo estoy adorando,
sino todo el mundo me tiene que ver. ¿Cómo? En mi manera de vivir, ¿verdad? Que estoy adorando a Dios. La vida de cristiano es una adoración continua. Todos los días estamos adorando a Dios, porque nos esforzamos en vivir la palabra de Dios. No es una religión. No somos como Nicodemo, ¿verdad? Que ellos estaban en todos los ritos, no faltaban ninguna reunión, oraban, predicaban, Nicodemo enseñaba la Escritura, pero su vida no adoraba a Dios. El Señor lo mira y le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No son esfuerzos humanos, no son ritos ceremoniales. Bueno, para ir al cielo no podemos entrar al cielo, ¿verdad? Con nuestros esfuerzos o con nuestros ritos, sino cuando nacemos de nuevo y confiamos y creemos en Cristo y confiamos en Él, en la guía de su Espíritu Santo a través de la Escritura. Es la única manera de poder adorar al Padre. Juan, capítulo 4, versículo 24, que dice aquí, Dios es Espíritu y lo que le adoran, acá lo dice mejor el Señor, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, el Señor muestra la característica de Dios, su naturaleza. Dios es Espíritu, ¿verdad? Está en todas partes. No lo vemos. Él es invisible. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Está hablando de Cristo, ¿verdad? El primogénito de toda creación. Bueno, Dios tuvo que meterse dentro de un cuerpo humano para darse a conocer. Porque Él es Espíritu. Nadie lo ha visto jamás, dice el Señor dijo. Al Padre nadie lo ha visto jamás. Solo el unigénito Hijo del Padre ha venido a darlo a conocer. Bueno, cuando conocemos a Dios, al Hijo de Dios, por medio del Espíritu de Dios, conocemos al Padre. ¿Se dan cuenta? Podemos verlo, podemos mirar la Escritura, podemos verlo. Él cuando vino, los discípulos lo pudieron tocar, pudieron escucharlo, pudieron llorar con Él, comían, dormían juntos, pasaban juntos, se reían, lloraban, jugaban, todos juntos con el Señor. Era una persona, pero Él vino a dar a conocer al Padre, ¿verdad? Bueno, por eso ellos podían tocarlo. Y mañana, en el futuro, nosotros como iglesia también vamos a poderlo tocar, porque Él está en el cielo y Él resucitó como un hombre. Así que vamos a poder tocar sus pies, adorarlo, servirle, ¿verdad? Lo vamos a ver. Pero Él vino, cuando vino por primera vez, vino a dar a conocer a su Padre y darse a conocer para que conocieran al Padre y enseñarnos lo que era verdadero. No enseñaba lo mismo que enseñaban los fariseos, sino al contrario. Él sacó la máscara de los fariseos, ¿verdad? Ellos que se creían tan espirituales. Él les saca la máscara y les muestra que eran hijos de Satanás. Hoy en día, las religiones también está pasando lo mismo, ¿verdad? Muchas religiones, hay cantidad de religiones, pero pocos son los que adoran de verdad a Dios. Pocos son los que viven para la gloria de Dios. Pocos son los que imitan a Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Amén. La conexión, ahí volvió la conexión. Bien, al vivir como los hijos del Rey, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Dándole honor al Rey. Si somos los hijos del Rey, ¿qué vamos a estar haciendo? Dándole honor al Rey, dándole gloria. Porque sabemos lo que Pablo dice, ¿verdad? Sabemos lo que dice la Escritura. Miren lo que dice el versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los mejores. Para salvar a los religiosos. A los intachables, a los que son mejores. La Biblia no dice eso. Para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, a los pecadores o a aquellos. Yo no. No, Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Bueno, Él vino al mundo y amó, ¿verdad? Y se demostró cómo es el verdadero amor, no un amor de sentimiento o de palabras, como muchas veces cantamos, ¿verdad? Yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero en el momento de hacer, nos hemos. Entonces nos amamos, ¿verdad? Eso es hipocresía, eso es lo que hacían los fariseos. Ay, nosotros amamos, se paraban en las plazas para hacer largas oraciones para que todos lo vieran y dijeran, rabí, maestro, maestro, pero por dentro estaban podridos, dijo el Señor, ¿verdad? No hacían lo que decían la Escritura. Bueno, Él vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No aquellos, mirá esa pecadora, como podían haber dicho de la mujer samaritana. Señor, ¿qué estás haciendo con esa pecadora? ¿Es una pecadora? ¿Verdad? No. Yo soy el peor pecador. Yo no puedo juzgar a nadie. No puedo decir, a aquel no le voy a hablar del Evangelio porque aquel, ya lo que es. Ya el olor que tiene.
o mira lo que se dedica. El Señor no miró eso cuando estaba hablando con la samaritana. O tengo otras cosas que hacer, no, no puedo. El Señor lo esperó. Allí esperó hablar con la persona, ¿verdad? Y enseñarle en la necesidad que tenía de creer en el Evangelio. Entonces, vemos que Dios, o sea, el Hijo de Dios vino a dar a conocer al Padre y amó al Padre y también amó al prójimo. ¿Se dan cuenta? Él vino y amó al prójimo humano. ¿Se entiende? Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo. Si somos hijos del rey, si somos... No, pero yo amo, o sea, donde yo me siento bien. Donde yo me siento bien, a ese sí le predico. No, pero Cristo fue a donde nos rechazaban. Cristo fue a la gente que el mundo rechazaba. Cristo fue a enfrentar a los religiosos, no a estar sentado con los religiosos, a no estar sentado con los mundanos, a estar contento con los mundanos. Cristo fue, sí, estaba con los mundanos, pero él fue a darle a conocer al Padre y enseñarle la Escritura y vivir como un hijo del Rey. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora nos toca a nosotros. Somos nosotros los hijos del Rey. Y somos nosotros los que no podemos hacer acepción de persona. No podemos andar eligiendo a quién predicarle, enseñarle la Escritura. No puedo decir, están todos perdidos y bueno, ¿para qué voy a hablar del Evangelio? Si el Uruguay está perdido, el mundo está perdido, ¿sabe qué? Me quedo en casa. No me voy a contaminar. ¿Saben qué? Si Cristo hubiese hecho lo mismo, nosotros no seríamos salvos. Si Cristo hubiese dicho, bueno, ¿sabe qué? Me quedo en casa, me dedico a estar con mamá, o con papá, o con José, y me dedico a estar con mis hermanos, y le predico a ellos, y salvo a ellos, y ya está. No me interesan los demás, porque afuera me voy a contaminar. No. Cristo fue afuera. Dejó a papá, dejó a mamá, dejó a los hermanos, y él salió afuera. ¿A qué? A predicar el Evangelio. A donde no lo querían, allí fue. ¿Se dan cuenta? Bueno, muchas veces nosotros vamos, como nuestra carne nos gusta ir a donde ella se sienta bien, bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí no voy porque no me siento bien. Ahí no voy porque hay muchos pecadores. Y acá dice la Biblia que Cristo vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Yo no puedo decir este es peor que yo, si yo soy peor que él. Yo era peor que él. Si Cristo me sacó de ahí, de lo peor me saca. Y ahora que Dios me levanta y me pone como un hijo del rey, voy a mirar a los demás por arriba y decir, estos son los pecadores, yo no les voy a predicar. Eso hacían los fariseos. ¿Saben qué? Eran los hijos del diablo. Por eso tenemos que examinarnos, ¿verdad? Bien, Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Tenemos un ejemplo. Hebreos capítulo 11, si ustedes quieren leerlo en su casa, son el ejemplo de hombres y mujeres de fe. ¿Saben qué? Ellos tuvieron que dejar lo que les gustaba a ellos para darle la gloria y adorar a Dios. Ellos fueron verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque dejaron su confort, dejaron donde su carne le gustaba. Miren a Moisés, estaba en el palacio, con Faraón, era el príncipe. ¿Y sabe qué? Él no le importó ser el príncipe o ser ser hijo de la hija de Faraón. No me interesa. No me interesa tener todo el bienestar que tengo acá en el palacio. A mí lo que me interesa es agradar a Dios. Y eso es un verdadero adorador. Moisés es un ejemplo de hombre que adoró a Dios, como vivió por fe. Él solamente vivió por fe, no teniendo miedo al poderío de Faraón. Él sabía que había otro más poderoso que Faraón, ¿verdad? Había otro más poderoso. ¿Y quién es el más poderoso? No, tengo miedo, capaz que me enfermo, tengo miedo porque capaz que se ríen, tengo miedo porque capaz que... Acá Moisés no tuvo miedo de Faraón. Estamos hablando de Faraón, que era una potencia mundial. No había otro rey en ese entonces como Faraón. ¿Y saben qué? Moisés le llevó la contra, con tal de obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que es un verdadero adorador? No le interesa agradar a los hombres, ni qué van a decir los demás de mí. A Moisés no le importó. ¡Ay, qué horrible! Van a hablar de mí. Que dejé el palacio, dejé a mi mamá. ¡Qué horrible! A él no le importó. Él le dejó con tal de seguir, ¿verdad?, a Dios. No le importó dejar todas las comodidades y del dinero, los tesoros que tenía ahí en todo el palacio, con tal de ir a adorar a Dios y servir a Dios. Y por eso Dios cuando lo puso en el salón de la fama de los hombres de la fe. Son nuestro ejemplo. Ellos son nuestro ejemplo de hombres, y también hay mujeres de fe que vivieron, ¿verdad?,
vivieron adorando a Dios sin temor del hombre, sin temor de lo que dijeran los demás, de los prejuicios, de lo que los señalaran. A ellos no les importó. Ellos continuaron, Moisés continuó viviendo, sirviendo a Dios como viendo al invisible, como viendo al invisible. ¿Cómo podemos estar confiados como Moisés? Bueno, Juan, la Biblia lo dice, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, ¿cómo puedo agradar yo a Dios? Mirando a Cristo. ¿Está? Tenemos la guía. Bueno, Cristo se preocupó por los enfermos, Cristo se preocupó por los necesitados, por los pobres, por aquellos que desechaba el mundo para afuera. ¿Se acuerdan que en aquel entonces no era que te llevamos al médico? Ah, vamos, te llevo al hospital y capaz que ahí hay una medicina, como tenemos en este bendito país de Uruguay, que tenemos gratis. Vemos a una persona tirada, vamos, yo te llevo al hospital, ¿verdad? No, en ese entonces estaba enfermo, sacala para afuera, tirala, que con los perros ya, que viva como no sé, que se muera ahí. Cero misericordia. ¿Saben qué? Cristo sale para afuera de la ciudad de Jerusalén a hablar con esa gente. Moisés deja sus comodidades para ser un pastor de ovejas, para volver a buscar una multitud de esclavos, donde para Egipto no valían nada, los israelitas eran unos esclavos, pero para Dios sí, porque Dios lo había elegido para que sea su pueblo. Y Moisés va a interceder por un montón de esclavos. Cuando el faraón lo ve a Moisés, le dice, pero Moisés, vos vas a interceder por esta gente que son esclavos. Vale más un animal que un esclavo aquí en esta ciudad. Y vos vas a querer, estás defendiendo a esta gente. Sí, porque yo vengo en el nombre de Jehová. Dios me ha mandado a hacer. Bueno, Dios a ti y a mí nos ha mandado a predicar el Evangelio. Bueno, ¿qué nos impide? Nada. Nada. Moisés no le impidió nada, ¿verdad? Él fue y predicó y sirvió a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos adorar? Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo lo adoramos? En Espíritu. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos adorar a Dios y servir a Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? Y esos son los verdaderos adoradores, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Son los únicos que pueden adorar a Dios en espíritu, como dice Juan 4:24. Los que han nacido de nuevo son los que tienen este poder para adorarlo, son los elegidos. No solo en lo exterior, sino lo principal, en lo interior. Dios nos dio vida espiritual, ¿verdad? Una vida eterna, y esa vida eterna es para que lo adoren a Él, no para vivir para nosotros o para agradar a los hombres, ¿verdad? Agradar a los hombres que a nosotros nos agradan. Porque qué vale que yo siempre esté agradando a Verónica, a mi hija, y a mi hijo, y a mi vecino, que bueno, no me llevo muy bien, no le tengo que agradar. El Señor dice, ¿qué mérito tenés? ¿No hacen eso los pecadores? Bueno, tú si quieres tener recompensa en los cielos, ve y agrada, ve y sirve a aquellos que no te quieren. A esos tienes que servir, no a lo que a vos te conviene. ¿Se entiende? Bueno, queremos recompensa, que Dios nos recompense. Bueno, sirvamos a Dios, adoremos a Dios, demostremos cómo es Cristo, cómo Él vivió. Salió afuera, estuvo con la gente que descartó el mundo, la gente que miraba, el mundo miraba, o sea, Jerusalén miraba a esta gente enferma, sucia, pobre, esclava, para afuera. Esto no sirve para nada. Allí fue Cristo. Estos son los que mi Padre escogió. ¿Qué dijo el Señor? Las prostitutas, los publicanos van delante de ustedes. Le dijo a los judíos, van delante de ustedes. ¿Saben por qué? Porque ellos creen. Ustedes no creen en mí. Bueno, lo mismo tenemos que apuntar nosotros, ¿verdad? La gente baja, la gente que la sociedad dice esto no. Bueno, ahí está el cristiano diciendo sí, Dios tiene una oportunidad para ti. Te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio. Tengo que ir acortando porque se me ha ido el tiempo. Juan capítulo 4, versículo 25. Juan capítulo 4, versículo 25. Le dijo a la mujer, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer le responde lo que ella estaba esperando. Los samaritanos estaban esperando al Mesías. También los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Qué hace Jesús? Se presenta. Soy yo. ¿Está? Jesús le dice, versículo 26, yo soy el que habla contigo. Bien directamente, ¿verdad? Claramente Él se presenta a la mujer como el Mesías, aunque no lo hizo tan así claramente al pueblo judío, sino que Él se dio a conocer, pero no tan claramente, porque el pueblo judío también estaba esperando a un libertador, pero un libertador político y militar.
Eso es lo que estaba esperando el pueblo judío. Bueno, pero cuando Juan el Bautista lo presenta, ¿cómo lo presenta? ¿Es ahí el rey? ¿Es ahí el libertador? ¿Es ahí el que nos va a libertar del pueblo romano? No, no. Juan el Bautista lo presenta como, he aquí el Cordero. ¿Qué quiere decir que es el Cordero? Va a ser sacrificado, ¿verdad? Y gracias a ese sacrificio, mi pecado va a ser limpio, si yo creo en él. ¿Se dan cuenta? Pero el judío no estaba esperando a ese Cordero, estaba esperando un libertador. Por eso no creían en Cristo, porque no habían entendido las Escrituras, ¿verdad? Ellos querían, para ellos el Mesías era un libertador militar, bueno, porque querían salir de la esclavitud romana, del régimen romano. Bueno, por eso no creían que Cristo era el Mesías. Juan capítulo 10, versículo 24 al 26, dice Juan 10, 24 al 26, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. ¿Se dan cuenta? Él le dice, yo ya se lo dije. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bueno, ¿quién daba testimonio que él era el Mesías? Las obras que él hacía. Pero vosotros no creéis, dice Dios, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Bueno, ¿por qué ellos no creían? Bueno, ¿por qué muchas veces nosotros predicamos el Evangelio, le predicamos el Evangelio a las personas y no creen? Porque muchas veces no son las ovejas de Dios, no son las ovejas de Dios, ¿verdad? Pero el Señor no le dijo directamente como la mujer samaritana, pero se dio a conocer como el Mesías, su poder, sus palabras, las obras que él hacía, ¿verdad? Todo el conocimiento que tenía él de la palabra de Dios, de su palabra, porque fue él que la hizo. Bueno, él se dio a conocer a su pueblo, pero su pueblo no quiso creer. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué hizo la mujer? Corrió. ¿Qué hizo? ¿Creyó? ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario a lo que hizo el judío. El judío lo querían matar a Cristo cuando se dio a conocer. Lo querían apedrear. Lo querían tirar a tirar una zanja y tirarlo ahí para que muriera. ¿Verdad? La mujer samaritana mira, lo escucha y sale corriendo. Cree. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, y también nosotros queremos eso, que crean. Y bueno, y también salgan y sirvan al Señor. Bueno, él mismo le dice a la mujer, yo soy. Así se presentó Dios a Moisés en la zarza. ¿Quién eres tú? Le dijo Moisés a la zarza prendida a fuego. Yo soy el Señor. Bueno, ¿qué nombre voy a ir a presentarme delante de Faraón? ¿Qué le digo a Faraón? ¿Que vengo en nombre de quién? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile que yo soy. ¿De quién era el que estaba hablando ahí con Moisés en aquel tiempo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se hizo carne y vino a la tierra a morir por nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero cuando se presentó así a los judíos, como dije, lo quisieron matar. Juan 8, 57 al 58. Juan 8, 57 al 58 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hicieron estos? Se enojaron, lo querían tirar, lo querían matar, porque él dijo que se hacía igual a Dios. ¿Entiende? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Deja su cántaro, no le importó el cántaro, no le importó el agua, deja todo y sale corriendo a la ciudad a dar a conocer a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que es una verdadera conversión? ¿Se dan cuenta cuando una persona cree? ¿Qué hace? No le importa el cántaro, no le importa lo que es, sino que ella sale y habla de Jesús. Una persona que no cree, ¿verdad? ¿Qué hace? Duda, no cree. No, yo no lo hago. No, ¿esto será? No, el que cree, deja todo y sale corriendo y cree, ¿verdad? Bueno, entonces también lo que vemos que el Señor no le importaba el pecado de esta mujer o el pecado de los judíos, sino que Él fue y se dio a conocer a los judíos y se dio a conocer a los gentiles. ¿Para qué? Para que tengan toda la oportunidad de que sean salvos. Lo mismo debemos hacer los seguidores de Cristo. Como dije hoy, no andamos eligiendo a las personas para hablarle del Evangelio. Yo me mando una persona y ahí está el cristiano para hablarle. Bueno, no nos interesa cómo vive, ni lo que hace, ni lo que dice, si le pega a la madre, si le pega al padre, si es un ladrón, si es un estafador.
si bueno, si es lo peor de lo peor, no me interesa. A mí lo que me interesa es el alma de la persona, porque Cristo me salvó a mí, que yo era peor que esa escoria por la sociedad. Yo era peor. ¿Y por qué ahora que Dios me levantó, me limpió, yo me creo superior a Él? No, eso no es de Dios. Cristo no lo hizo. Y Él lo podía hacer porque Él era el perfecto. Él era el soberano, el Dios, y no lo hizo. ¿Quién soy yo? ¿Soy mejor que Cristo? ¿Pienso que soy mejor que Dios? No, no puedo actuar así, ¿verdad? Entonces, como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Cristo demostró su misericordia, demostró amor por los perdidos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, lo mismo. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 5? Lean en su casa, escudriñen la Escritura, Mateo capítulo 5, cómo es el carácter de un cristiano misericordioso. Bueno, los misericordiosos son los que van a entrar al cielo, son los que van a ver a Dios, los que van a estar con Dios. ¿Y cómo yo estoy eligiendo a las personas para predicarle el Evangelio? No quiero salir a la calle a hablar del Evangelio. Dios me trae las almas al lado mío y yo no le hablo del Evangelio. ¿Y dónde está la misericordia de Dios que nosotros representamos? ¿Se dan cuenta? Si nosotros representamos un Dios de amor, nuestro Dios te ama, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios tiene paciencia, bueno, esos atributos se tienen que ver en mí también. No solamente en Dios, en mí, porque yo tengo a Dios adentro. El Espíritu Santo está en mí. ¿Para qué está en mí? Para demostrar cómo es Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Misericordioso, paciente. ¿Se dan cuenta? Versículo 27, 4:27 de Juan. 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué habla con ella? Bueno, acá el versículo 27, bueno, del 27 al 42, de este pasaje nos muestra Juan, el escritor, las pruebas de que Jesús el Mesías, o sea, era el Mesías, y apoyando, ¿verdad?, a lo que dice el mismo libro de Juan capítulo 20, versículo 31, el propósito de este libro, que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Cristo tengáis vida en su nombre. Bueno, es el tema central de este libro. Acuérdense siempre de que Juan escribió este libro para que crean en Cristo, ¿verdad? Y que creyendo en Él tengamos vida eterna, vida en su nombre. Es el tema central. Y entonces, en este tema central nos muestra el versículo 27 al 42, bueno, 5 pruebas. 5 pruebas. 5 pruebas. El Señor tenía todo bajo control. Cuando los discípulos se van, ¿verdad? El Señor se queda esperando, viene la mujer. ¿Por qué los discípulos no se fueron antes? ¿O por qué los discípulos no se fueron después? No, Él quiso estar solo con la mujer para tratarla. ¿Se entiende? Él quiso estar solo. Y que después que la trata, le dice todo el mensaje, recién vienen los discípulos. Y cuando vienen los discípulos, no dicen nada. ¿Quién tenía el control? Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Es lo que dice, nos da a entender este versículo 27. Cuando vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Pero sin embargo, ninguno dijo nada. Ninguno preguntó, ni hizo ninguna pregunta, ¿verdad?, al Señor, o recriminación, hablando con una samaritana. Un rabí hablando con una samaritana. Bien, después vamos a seguir desarrollando esos 5 puntos, ¿está? Y bueno, en manera de conclusión, debemos estar pensando siempre que Dios tiene todo bajo su control, como vimos ahora. Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Que estamos al servicio de Dios. Si Dios manda un alma, es porque Él me la mandó. O sea, si viene un alma, es porque Él me la mandó. Dios tiene el control. Si yo estoy al lado de un alma, estoy en una fila, estoy, no sé, en un hospital, donde esté, y está al lado mío esa persona, ¿quién me la mandó? Ah, fue por casualidad. No, Dios tiene el control, ¿verdad? Obviamente que si no hablamos a la persona y no le predicamos el Evangelio, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ay, pero Señor, vos me tenés que entender. No, el que tienes que entender, si tú eres cristiano, que has nacido de nuevo para el servicio de Dios, como cantamos. Somos tu siervo. Hazme servir, Señor, como tú. ¿No cantamos así? Bueno, así como lo cantamos, tenemos que hacerlo afuera, ¿verdad? Y eso es vivir adorando a Dios. Nuestras buenas obras deben glorificar a Dios. Somos los elegidos antes de la fundación del mundo, no solamente para estar en el cielo, sino para trabajar en la tierra, para adorar a Dios y servirle. Y aún
así también servir a nuestro prójimo, no solamente servir a Dios. ¿Quién es nuestro prójimo? Todos los que están al lado nuestro. Esos son nuestros prójimos. Aquellos que queremos, aquellos que nos odian, aquellos que necesitan, todos son nuestros prójimos. No podemos enfocarnos simplemente en una clase de personas, tenemos que enfocarnos en todas las personas. Lo hizo Cristo así, y así es el sistema de Dios, y así tiene que ser nuestro sistema. El mundo tiene que ver el carácter de Cristo en nuestras vidas, la paciencia, la misericordia, ¿verdad? Por los pecadores, mirar a las almas, mirar a las personas que están perdidas y se van al infierno. Bueno, tenemos que ser caracterizados por la humildad. O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta, verdad, cuando tenemos orgullo? Cuando juzgamos a las personas. Cuando digo, no le voy a hablar del Evangelio porque esta no merece. ¿Para qué voy a predicar el Evangelio en Durazno si está todo perdido? ¿Para qué voy a hablar? ¿Verdad? Si Cristo hubiese venido a Jerusalén, se para allí en Jerusalén, como lloró por Jerusalén por su pecado, ¿qué, Padre? Me vuelvo al cielo, Padre. ¿Qué voy a morir por esta manga de pecadores? Ya, nadie me adora, todos me quieren matar. Todo el mundo me odia. ¿Qué voy a venir a morir por estos? ¿Qué hizo Cristo? Fue y murió. Y dio su vida por este pecador. Yo soy el pecador más grande. Y ahora yo, ¿quién soy para decir no voy a hablarle a nadie del Evangelio porque todo el mundo está perdido? Bueno, Cristo no lo hizo. Nosotros no podemos hacer. Aunque muchas veces queremos bajar los brazos, que a mí me ha pasado, por las pruebas, las dificultades, la presión. Bueno, muchas veces decir, Padre, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a predicar el Evangelio si no me oyen? ¿Para qué voy a predicar en la iglesia si los cristianos muchas veces ni me oyen? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hablar, Señor? Allá, como Elías, ¿se acuerdan cuando se escondió en la cueva? Señor, llévame, matame, me quiero ir contigo. Y ahí va Dios, le dice, Elías, ¿qué estás haciendo en la cueva? Ve otra vez allá al pueblo y predica. Tengo a 7.000 hombres que no se han arrodillado delante de Baal. Ellos van a continuar la obra. Ve allí. Y allí se levantó Elías, ¿verdad? Y a hacer lo que Dios le mandó. A coronar, a ungir a Eliseo y a continuar la obra de Dios. Y es así la obra de Dios. Muchas veces humanamente no queremos seguir adelante. No queremos, pero Dios dice, ve y haz la obra. ¿Se imaginan Cristo cuántas veces habrá visto a Israel hundida en el pecado, hundida en la inmoralidad, y que lo estuvieran matando allí en la cruz, y el Señor dijo, basta, no me torturen más, me voy, está. No, Él aguantó. Y bueno, como cristianos, también nosotros debemos de aguantar y continuar esta carrera de la fe que fuimos elegidos por Dios. Y si Dios nos eligió, bueno, es porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y Dios nos eligió por un propósito que es para que le adoren a Él, ¿verdad? No para que nos sirvan a nosotros, sino para que le adoremos a Él y sirvamos a nuestro prójimo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, lo que te gusta, lo que te agrada. Padre, ver a tu Hijo, oh Dios, en acción, predicando, enseñando, Padre, que podamos hacer nosotros lo mismo, no mirando a las personas, no juzgando a las personas. Señor, como oraba hoy Verónica, ayúdanos, Señor amado, a mirar, Señor amado, a las personas como un alma perdida, un alma que Cristo murió por ella, así como murió por mí, pero murió por ella también. Que usemos misericordia, que usemos compasión, que usemos ese amor, oh Dios, incondicional, ese amor, oh Dios, que tú tuviste con nosotros, de antes de ser salvos nosotros. Padre, tú nos diste todas las cosas, tú proveíste para todas nuestras necesidades, para que nosotros, Padre, podamos vivir y un día tú salvarnos. Padre, ahora estamos nosotros como hijos tuyos, que podamos, Señor, ayudar a nuestro prójimo, que podamos ayudar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos maldicen, hacer el bien a aquellos que el mundo ha desechado, hacer el bien a aquellos que nuestra carne dice no le hagas el bien. Padre, ayúdanos, Padre, a demostrar que somos hijos de Dios, no una religión más en esta ciudad de Durazno, sino son verdaderos adoradores. Esos son los verdaderos que tú has elegido antes de la fundación del mundo. No un grupo de religiosos, sino un grupo de hacedores de tu palabra. Toda la gloria sea para ti, la alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y oren, continúen orando para que este ministerio continúe. Y bueno, podamos seguir juntos aprendiendo la palabra de Dios y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios para seguir adorando mejor a Dios. Porque esa es la tarea, de continuar adorando mejor
y Dios se glorifique en esta ciudad. Muchas bendiciones.